Buenas noches, felicidades a todos. Espero que se la estén pasando bien y no estén tan cansados ya a esta hora, ¿no? Sí, no, ha sido un día largo. Saludos a Perú, al Sí. doctor Martín Gómez y a todo el grupo de Perú. Hay un grupo bastante activo en el Hospital del Seguro. Doctor Bataglia de Asunción, Paraguay. Nos manda saludos también. Saludos al doctor Batalla, Oh, a todos, al doctor Luis Barros, al doctor Martín Gómez, al doctor Gustavo Aroca. a ver, son Salud a la doctora 7:31. Esther. Yo creo que podemos comenzar, ¿no? Para terminar en la hora. Sí. Bueno, pues buenas noches a todos los que se han conectado y los que pues evidentemente se van a seguir conectando. Pues ya saben, generalmente las clases del proyecto que yo tengo, que se llama Nefroclass, pues eran los jueves. Entonces uniendo esfuerzos con GLOMCON Latinoamérica, estuvimos en pláticas de qué podíamos hacer como sociedades latinoamericanas, y pues llegamos a un consenso de dar una sesión en conjunto. Hicimos una invitación, yo les presenté parte de un proyecto, ellos me ayudaron a moldearlo mejor, y pues bueno, salió esta charla que vamos a tener el día de hoy, con la doctora Blanca Martínez Chagoya y con el doctor Luis Enrique Álvarez Rangel. Yo, para que igual estuviera formando parte del proyecto, hice unas diapositivas que me gustaría compartirles con ustedes para concientizar y para que la gente poco a poco se entere de qué es el Día Mundial del Riñón, ¿no? En realidad, cuál es el objetivo de este festejo, porque pues es un festejo, ¿no? O sea, todos evidentemente tenemos ahí pequeños convivios, tenemos charlas con pacientes, con familiares, con compañeros. Entonces, pues bueno, ¿no? Entonces les voy a compartir, antes de comenzar todo esto, pues bueno, prácticamente, como les comentaba, esta es nuestro proyecto con Nefroclass y GLOMCON Latinoamérica, y pues nuestra técnica cuando romper paradigmas es necesario, ¿no? Entonces, en este caso, pues tenemos a la doctora Blanca Martínez Chagoya, ella es coordinadora de nefropatología de GLOMCOM Latinoamérica, y también pues es nefropatóloga en el Hospital Doctor Miguel Silva en Morelia, Michoacán, y el doctor Luis Enrique Álvarez Rangel, Médico Nacional La Raza, y también es profesor titular, ¿verdad? También quiero felicitar, digo, el doctor ya lo felicité en algún momento, pero quiero felicitarlo por el excelente desempeño que tuvieron los residentes de Centro Médico Nacional La Raza en el examen de consejo. Bueno, pues, ¿qué es esta parte? Pues es un proyecto que han hecho para que la salud renal esté al alcance de todos, porque pues evidentemente sí tenemos problemas en cuanto al acceso al sistema de salud, y más que nada en pacientes que no tienen seguridad social, ¿no? Se comenta, son datos directamente de la página, que el 10% de la población mundial pues tiene diagnóstico de enfermedad renal crónica. Más de 2 millones de personas en todo el mundo reciben tratamiento con diálisis o trasplante renal. Sin embargo, pues sabemos que muchas más personas necesitan, ¿verdad? Pues bueno, ese es el objetivo prácticamente de cualquier sociedad que va enfocada en nefrología. Sobre el Día Mundial del Riñón, pues, ¿qué es un poquito el concepto? Pues es una campaña mundial, ¿no? Que tiene como objetivo crear conciencia sobre la importancia que tienen nuestros riñones, nuestros maravillosos órganos que son apasionantes en la fisiología y en la fisiopatología, ¿verdad? Y pues la conciencia a crear, pues es principalmente en los comportamientos preventivos, atención, y pues eso es un enfoque que debemos ya tomar en cuenta, ¿no? Los factores de riesgo que tenemos, principalmente diabetes e hipertensión, países en su mayoría latinoamericanos, pues tenemos propensión a diabetes, y pues está mal controlada, ¿no? Y
pues ya al final cómo vivir con enfermedad renal, no sé si les tocó que cuando les hablaban a los pacientes de que existe un Día Mundial del Riñón y que no están solos y que esta es una enfermedad que se puede llevar con una buena calidad de vida, pues yo veía la cara de los pacientes no asombrados, porque en la mayoría me sorprendió que la mayoría de pacientes no supiera, ¿verdad? O sea, ellos piensan que prácticamente están solos. Y pues prácticamente el lema, yo creo que en general es, hacemos esto porque queremos la salud renal para todos, ¿verdad? Y un poquito de historia mundial, de historia del proyecto del Día Mundial del Riñón, pues este inició en el 2006 y pues lo empezaron titulando ¿Están bien los riñones? Como el primer título, cada año la asociación fundadora pues tiene un lema, ¿no? En este caso, el de este año es Viviendo bien con la enfermedad renal crónica, que yo creo que es un tema bastante importante, más que nada por la parte emocional, ¿verdad? Prácticamente yo quería darles. Gracias, doctor Álvarez. Gracias, Abel, doctor Abel Román. Y bueno, como ya lo mencionó el doctor Abel, pues es un gusto para nosotros como equipo de GLOM con Latinoamérica unir esfuerzos con Nefroclass. Ese ha sido siempre el lema que tenemos en GLOM con Latinoamérica. Debemos de sumar, debemos de unirnos, debemos de cruzar fronteras y eso fue por lo que nosotros iniciamos este proyecto. Entonces, para el día de hoy es un día muy significativo, es un día donde toda la comunidad nefrológica y nefropatológica pues celebramos este Día Mundial del Riñón y por eso hemos decidido conjuntar los esfuerzos y hacer una sesión en conjunto un poco diferente a los formatos normales que nosotros tenemos en GLOM con Latinoamérica. Generalmente en GLOM con Latinoamérica presentamos la historia clínica, estamos opinando, hay preguntas en el chat y posteriormente la presentación de la biopsia renal. Y generalmente todos los ponentes pues siempre elegimos un caso extraordinario, un poco más complicado, un caso que nos deje enseñanza, pero siempre escogemos algo que va más allá, ¿no? El día de hoy, pues con el tema de salud renal, de viviendo bien con enfermedad renal, pues hemos decidido hacer la sesión un poco diferente y bueno, por eso me gustaba y había comentado para iniciar con la presentación, una presentación breve del tema que hemos elegido y una presentación de algunos casos clínicos, nosotros le llamamos casos cortos clínico-patológicos. Entonces, así es como voy a empezar. Y hablando de la enfermedad renal crónica, ya todos ven en modo presentación, ¿verdad? Sí. Hablando de la enfermedad renal crónica, pues hemos decidido hablar un poco sobre la nefropatía diabética. Y esto me parece a mí extremadamente importante porque, como ya lo mencionaba, cada que decimos, bueno, me va a tocar presentar un caso clínico patológico, por ejemplo, en el caso del patólogo renal, obviamente no vamos a escoger un caso de nefropatía diabética porque ese sería como el diario de todos nosotros, ¿no? Pero creo que a veces la nefropatía diabética es tan intrigante, tan impactante, nos da tantas sorpresas que por eso con el lema de que el paciente merece vivir bien con su enfermedad renal, pues hemos decidido este tema, ¿no? Y bueno, en el Día Mundial del Riñón, igualmente por la parte de que la nefropatía diabética es la causa más común de enfermedad renal terminal. Entonces, hablando del Día Mundial del Riñón, pues hablaremos un poco de la causa más común de la enfermedad renal terminal. Cuando hablamos de la evaluación de los cambios patológicos en la enfermedad renal en los pacientes con diabetes mellitus, pues es un aspecto clínicamente muy importante. Sin embargo, de manera general en la práctica clínica, raramente se realiza biopsia renal en los casos de diabetes que muestran un curso clínico típico de proteinuria y disfunción renal. Y entonces, esto es lo que actualmente ha ido cambiando, ¿no? Yo en mi práctica como patólogo renal tengo ya 11 años y sí he visto a lo largo de esta década el cambio en las tomas de decisiones con respecto a la nefropatía diabética. En los inicios yo recibía muy pocas biopsias
que el paciente tuviera diabetes, porque siempre esta era como la norma, ¿no? Es diabetes, ya tiene 10 años, ya todo se atribuía a la nefropatía diabética, ¿no? ¿Cuándo es cuando se tomaba una biopsia? Pues cuando había presencia de características clínicas poco usuales, como que el paciente tuviera proteinuria masiva mayor a 8 gramos, que tuviera una proteinuria en rango nefrótico, que en el caso que el paciente tuviera un buen control metabólico, cuando tuviera proteinuria subnefrótica, pero no tuviera retinopatía, cuando tuviera un deterioro acelerado de la función renal no explicado por alguna causa, o en los casos de hematuria macroscópica glomerular. Esas son así más o menos las indicaciones de la biopsia renal en los pacientes con diabetes. Y esto es muy variable, esto cambia centro por centro, pero es más o menos un consenso, ¿no? Y bien hay indicaciones de la biopsia renal, y tomando en cuenta los pacientes que cursan con diabetes mellitus, pues no son las mismas indicaciones estándar que conocemos para la biopsia renal. Tenemos indicaciones como más adecuadas, ¿no? Y ya, como lo mencioné, bueno, el que tenga el paciente proteinuria en rango nefrótico, pero que no tenga otra complicación microangiopática que se le pueda atribuir a la diabetes, ¿no? O que no tenga el tiempo adecuado para que pueda desarrollar un deterioro renal, o que tenga una comorbilidad mínima y que el tratamiento inmunosupresor sí puede impactar en su diagnóstico, ¿no? O en los cuales el trasplante renal puede ser considerado como una terapia alternativa, que no es lo que antes se consideraba en un paciente con nefropatía diabética o con diabetes mellitus. Y bueno, las lesiones de la nefropatía diabética fueron descritas desde el año de 1936. Este es el paper clásico de Paul Kimmelsel y de Clifford Wilson, donde ellos inicialmente identificaron una lesión a la cual denominaron una lesión intercapilar, y fue la lesión que ellos describieron como la esclerosis mesangial difusa. Y bueno, cuando hablamos de las lesiones en la nefropatía diabética, para el patólogo o para el patólogo renal, bueno, son lesiones muy bonitas, ¿no? Yo las veo en microscopio y son lesiones muy bonitas, y generalmente se centra en las lesiones más llamativas, pues obviamente son las lesiones glomerulares. Y en estas lesiones glomerulares de la nefropatía diabética, pues ya todos conocemos que hay un curso bien definido, ¿no? O sea, una secuencia de lesiones que inician con hipertrofia glomerular, seguida de esclerosis mesangial, de engrosamiento de la membrana basal glomerular. Se dice que en la secuencia, pues primero es el engrosamiento de la membrana basal glomerular, y posteriormente es la esclerosis mesangial o el aumento de la matriz mesangial, el ensanchamiento de la matriz mesangial. Sin embargo, esto no es una regla, ¿no? De aquí este ensanchamiento del área mesangial o de la matriz mesangial, bueno, va teniendo una configuración nodular. Estos nódulos pueden evolucionar al nódulo de Kimmelsel-Wilson y la esclerosis global, ¿no? Entonces, ya conocemos esta secuencia, ¿no? De hallazgos en la nefropatía diabética. Los hallazgos característicos cuando hablamos de una nefropatía diabética histológicamente establecida, pues son estos, ¿no? Es la expansión mesangial que ya había mencionado, el engrosamiento de la membrana basal glomerular, y esto es muy fácil de identificar. Si nosotros con esta tinción de Paz hacemos una comparativa entre el espesor o el grosor de la membrana basal glomerular con el grosor de la membrana basal tubular, pues claramente podemos ver que la membrana basal glomerular está más gruesa. Y esto es un indicativo de que nuestra membrana está engrosada, ¿no? Incluso si estuvieran del mismo grosor, eso ya nos hablaría de que la membrana basal glomerular ya está engrosada. Y la tercera característica, como yo comentaba, de una nefropatía diabética ya instalada histológicamente, pues es la presencia de hialinosis arteriolar. Y si bien no es un dato patognomónico, porque ya recordemos que en patología ya nada es patognomónico, pues sí es un dato muy característico en la nefropatía diabética, donde tenemos la hialinosis tanto de la arteriola aferente como de la arteriola eferente. Entonces, estos son los hallazgos histológicos ya de una nefropatía diabética instaurada histológicamente. ¿Qué es lo que pasa? No significa que hasta que tengamos esos hallazgos que acabo de mencionar es que el paciente tiene una nefropatía diabética. Como yo les había mencionado, es una secuencia definida de lesiones que inician con hipertrofia glomerular. Y ese es el primer cambio, ¿no? que hay. Hay hipertrofia glomerular. En general,
el glomérulo tiene una arquitectura conservada, las membranas se ven de un espesor normal, no hay hipercelularidad, no hay expansión mesangial, únicamente la hipertrofia glomerular. Y en estos estadios iniciales, pues el engrosamiento de la membrana basal glomerular solamente puede ser identificado o solamente puede ser evaluado cuando analizamos la ultraestructura glomerular. Y aquí sí, incluso a los 2 años de que el paciente inició con la enfermedad, con la diabetes mellitus, a los 2 años, a los 2 años ya por ultraestructura, o sea, mediante el estudio de microscopía electrónica, podemos identificar el engrosamiento de la membrana basal glomerular. No así por microscopía de luz. En etapas iniciales, en estos estadios tempranos, les estoy hablando de 2 años de que inició el paciente con el diagnóstico, bueno, no con el diagnóstico, con la enfermedad de diabetes mellitus, ya muestra por ultraestructura. Y de aquí, el primer hallazgo histopatológico que sí podemos ver con el microscopio de luz es la expansión mesangial. Y esta expansión mesangial tiene esta característica, es una expansión mesangial que es global. Entonces, cuando yo hablo de global es que afecta más del 50% del glomérulo y es difusa. Esta expansión mesangial afecta a la mayoría de los glomérulos. Este es el primer dato de una glomerulopatía diabética y que tenemos la certeza de que no es como en otras entidades como la focal y segmentaria, que solo afecta a los glomérulos de la corteza profunda. No, en este caso afecta a los glomérulos en general. Ese es el primer dato histológico. Y este dato es lo que conocemos como la esclerosis mesangial difusa. De aquí, bueno, este aumento en el espacio mesangial, pues en etapas iniciales está acompañado de hipercelularidad mesangial. Sin embargo, conforme va progresando la enfermedad, pues esta hipercelularidad mesangial desaparece y vemos que únicamente hay esta expansión mesangial, hay aumento de la matriz mesangial y las pocas células que vemos se encuentran en la periferia de esta expansión mesangial. Y desde aquí podemos ver que en esta progresión, la expansión mesangial que veíamos va adquiriendo una forma y esta forma pues es una forma nodular. Entonces vemos que expansión mesangial nodular que afecta a los glomérulos. Y esta expansión mesangial nodular en un mismo glomérulo pues afecta de manera heterogénea. Esto significa, se me mueve aquí, que los glomérulos, los nódulos glomerulares pues son de diferente tamaño en un mismo glomérulo y de igual manera estos nódulos afectan de manera heterogénea los diferentes glomérulos. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí en nuestra biopsia, no? Ya decimos, bueno, hay una expansión mesangial, esta expansión mesangial adquiere esta característica nodular, es una esclerosis nodular, y esto, aunado con el engrosamiento de la membrana basal glomerular, pues va disminuyendo los lúmenes capilares. Y sabemos que al disminuir los lúmenes capilares, pues el área de filtración también se reduce. Esta alteración que vemos como una esclerosis nodular, glomerulosclerosis nodular, así recibe el término, es la glomerulosclerosis nodular diabética. Y aquí es el primer punto que hay que tener en cuenta, ¿no? Especialmente para el patólogo. ¿Qué significa que tú encuentres glomerulosclerosis nodular? Bueno, no toda glomerulosclerosis nodular el patólogo la debe de ver y decir, esto es una nefropatía diabética, porque sí hemos visto muchos casos donde el patólogo recibe la biopsia, ve un patrón de glomerulosclerosis nodular y dice, el nefrólogo no tiene idea que su paciente tenía diabetes, pero mi biopsia dice que tiene diabetes porque tiene una glomerulosclerosis nodular. Y pues no es así. Esto, aunque parezca muy básico, pues esto debemos de recordar que por eso mismo, al hablar de una biopsia renal, debemos de contar con las tinciones especiales específicas. Son tinciones que se deben de hacer de manera rutinaria. No debemos de quedarnos con un diagnóstico con una hematoxilina y eosina, sino tenemos que tener todo este juego de tinciones con PAS, con la plata metenamina de Jones, el masón, el HI obviamente, y pues el rojo Congo, ¿no? Hablando de las tinciones especiales. ¿Por qué? Porque aquí es donde el patólogo, al identificar un patrón nodular, debe de hacer juego de todas estas tinciones y poder diferenciar, hacer un diagnóstico diferencial que inicialmente aquí va de la mano con la característica, hacer un diagnóstico diferencial inicial, o sea, ahorita todavía no estamos tomando en cuenta inmunofluorescencia, no estamos tomando en cuenta, por ejemplo, microscopía electrónica,
pero sí estamos tomando en cuenta lo que vemos al microscopio de luz, que la mayoría, o sea, que todos los patólogos teníamos el acceso, ¿no? Y entonces aquí tenemos que jugar, decir, bueno, es paz positivo, es plata positivo, es azul con el masón, bueno, entonces esto es una nefropatía diabética, pero ¿qué nos encontramos cuando tenemos una lesión débilmente paz positivo, por ejemplo, y que es negativo con la plata y que es azul violáceo con el masón? Bueno, entonces hay que hacer una tinción de rojo Congo, hay que descartar que tenga amiloidosis, o hay que identificar que no tenga una enfermedad por depósito de cadenas ligeras o pesadas, o una glomerulosclerosis nodular idiopática, o una glomerulopatía por fibronectina, o una colagenopatía. O sea, todo esto es muy importante cuando hablamos de una lesión, una glomerulosclerosis nodular, y no siempre estar pendientes de decir nódulos, igual glomerulopatía nodular, igual a nefropatía diabética. No es así, ¿no? Entonces siempre tenemos que contar con todo este juego de tinciones para poder hacer nuestros diagnósticos diferenciales. Y bueno, continuando con la parte de los nódulos, pues es importante, dentro de la nefropatía diabética, pues en ocasiones varios de los glomérulos presentan nódulos dominantes o nódulos únicos que tienen esta característica muy llamativa, y que es que tiene un aspecto laminado el nódulo, ¿no? Es un nódulo dominante en este glomérulo, es una apariencia laminada que se hace visible o mejor podemos ver de manera más adecuada con esta tinción de plata, y vemos que estos nódulos pues no afectan de manera regular todos los glomérulos. Aquí tenemos una biopsia de un mismo paciente, son 2 fragmentos, y podemos ver que en total de 9 glomérulos, bueno, 2 tienen esclerosis global, pero el resto, pues sí tienen expansión mesangial, sí tienen esclerosis mesangial, incluso, incluso hay las áreas de mesangiolisis. Una pregunta, ¿sí ven mi puntero? Sí. Sí, ok, gracias. Pero vemos como únicamente de manera focal encontramos la presencia de estos nódulos. Y estos nódulos, pues es el que nosotros conocemos, o todos conocemos, como el nódulo de Kimmel-Wilson. Ya lo mencionaba, pues es esta lesión nodular redondeada a oval de mayor tamaño, con un aspecto laminado, paucicelular. Generalmente las células mesangiales se encuentran en la periferia del nódulo y que tiene una secuencia bien definida de formación. Cuando vemos un nódulo de Kimmel-Wilson, pues esto es lo que está pasando antes del nódulo, ¿no? Hay mesangiolisis, hay rarefacción mesangial. Esta rarefacción mesangial pues permite o hace que se pierda la zona de anclaje, los capilares glomerulares. Entonces esta zona de anclaje se dilata, es una dilatación aneurismática, forma un microaneurisma, es una dilatación quística aneurismática, forma este microaneurisma, y dentro de este microaneurisma pues encontramos fragmentos celulares, encontramos fragmentos eritrocitarios, incluso encontramos hialinosis. Aquí tenemos dilatación con fragmentos eritrocitarios. Y bueno, en el afán de hacer una reparación de este daño repetido es que se está creando, se está formando más matriz, y esto es lo que hace, esta es una lesión reparativa exuberante que constituye finalmente el nódulo de Kimmel-Wilson. Y bueno, hablando que dentro de estas lesiones o estas dilataciones aneurismáticas hay material hialino, pues sí, esta es una característica de la nefropatía diabética, la presencia de hialinosis, y esta hialinosis pues no es más que una lesión insudativa de las proteínas plasmáticas que le da este aspecto homogéneo, le da este aspecto vidrioso, le da este aspecto que incluso tiene algunas células lipídicas. Y bueno, esta lesión es una lesión muy característica, como ya lo mencioné, en la nefropatía diabética. Y bueno, que también estas lesiones hialinas se encuentran, o sea, las podemos ver en los sitios en el epitelio parietal, entre el epitelio parietal y la membrana basal de la cápsula de Bowman. Son lesiones hialinas que son denominadas la gota capsular. Y si bien es cierto, como ya lo mencioné, en patología renal ya no hay nada patognomónico, pero sí, el encontrar una lesión de gota capsular sí nos lleva mucho a pensar que esa es una nefropatía diabética, porque si no es tan común en la nefropatía diabética, pues es mucho menos común en otras entidades. Entonces, esta es otra de las lesiones hialinas de la nefropatía diabética.
y aquí las estamos viendo, ¿no? Y bueno, hablando de estas lesiones hialinas, pues hay otra lesión que se denomina, que malamente se denomina el gorro de fibrina. ¿Y por qué malamente lo digo? Pues porque no es fibrina. Ya, como lo mencioné, es una lesión insudativa y pues yo prefiero llamarla hialinosis, ¿no? Lo describo, digo, está dentro de un capilar que está dilatado, lo describo como un gorro de fibrina, pero así tal cual entrecomillado, porque en realidad no es fibrina, es una lesión de hialinosis. Aquí los tenemos, ¿no? Y bueno, dentro de las lesiones tubulares son pocos los cambios, pero sí hay una lesión muy característica que es la multilaminación de la membrana basal tubular. Entonces vemos estos túbulos atróficos, pero que esta atrofia adquiere una característica como muy llamativa que le hace ver, le mencionamos nosotros que tiene el túbulo atrófico tiene un aspecto en corcholata. Entonces hay una multilaminación de la membrana basal tubular y le da un aspecto en corcholata. Cuando hablamos de la inmunofluorescencia, pues obviamente la nefropatía diabética no es una entidad mediada por inmunocomplejos, pero sí podemos ver que la nefropatía diabética en la inmunofluorescencia, pues tiene una tinción lineal para IgG, tanto en las membranas basales glomerulares como en las membranas basales tubulares, tinción que igualmente se observa con la albúmina. Y entonces, ¿qué significa que tengamos este IgG en la nefropatía diabética? Bueno, pues esto significa que los productos de la glicosilación avanzada se depositan en las membranas basales y eso hace que cambie la estructura de la membrana basal y esto le da una configuración que le mencionan como stickness y eso es así como yo le digo como pegajoso y eso hace que en las reacciones de inmunofluorescencia se peguen los antisueros de la fluorescencia y eso le da la tinción para IgG, pero no es que esté mediado por inmunoglobulinas ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente es un atrapamiento ahí en específico. Y bueno, como ya le había mencionado, pues en la microscopía electrónica, el hallazgo más temprano que podemos identificar, pues es el engrosamiento de la membrana basal glomerular, ¿no? Y entonces aquí tenemos, este es un glomérulo, una ultraestructura de un capilar glomerular normal. Entonces, si hacemos la comparativa entre el espesor de este capilar y el espesor de este paciente, del capilar glomerular de un paciente que tiene diabetes, pues vemos el franco engrosamiento de la membrana basal glomerular. También podemos ver que hay lesiones hialinas que se localizan en el mesangio y que no deben ser confundidas con depósito de inmunocomplejos en el mesangio. Otra de las características que vemos en la microscopía electrónica, bueno, también hay zonas de denudación de la membrana basal glomerular, se pierden las células epiteliales viscerales, y cuando vemos las membranas basales tubulares, comparando, esta es una membrana basal de un túbulo normal, comparado igual con el engrosamiento de la membrana basal tubular de un túbulo de un paciente que tiene nefropatía diabética. Entonces, bueno, esto es un breve recordatorio de las alteraciones de la nefropatía diabética. Yo les digo, son alteraciones que normalmente nadie presentamos en una sesión clínico-patológica, es algo como muy del día a día, a pesar de las pocas biopsias, pero nadie se le hace como llamativo, pero pues tenemos que tenerla en cuenta y saber que esas lesiones, además de todo, son muy bonitas, ¿no? Y dentro de la nefropatía diabética, bueno, a los patólogos nos encanta clasificar todo y esto ha llevado a que se cree la clasificación glomerular de la nefropatía diabética. Son 5 clases que finalmente han ya disminuido la subjetividad, sino que ubicamos en cada clase si tiene expansión mesangial leve, si es severa, si ya tiene la lesión de Kimmester-Wilson, si ya tiene más del 50% de los glomérulos con esclerosis diabética global. Entonces, esto nos lleva a una clasificación. Sin embargo, siempre debemos de tener en cuenta que hay más lesiones y que no están siendo consideradas en esta clasificación. Lo bueno de esta clasificación es que, a diferencia de otras clasificaciones, como el caso de la nefropatía lúpica, bueno, aquí sí toma en cuenta las alteraciones vasculares, las alteraciones intersticiales y nos brindan puntajes, ¿no? Que nos permite que al médico nefrólogo, al ver el puntaje que tiene la biopsia de su paciente con diabetes mellitus, que tiene nefropatía diabética, pues siempre le va a ayudar para saber el pronóstico que tiene su paciente, ¿no? Y qué tanto va a impactar el tratamiento que está ordenando, ¿no? Y bueno,
aquí ya hablamos, ¿no? Esto es todo lo característico de la nefropatía diabética, esclerosis mesangial difusa, glomerulopatía nodular idiopática, perdón, glomerulopatía nodular diabética, pero siempre tenemos que tener en cuenta que no todo el paciente con diabetes mellitus es solo nefropatía diabética. Este es un pequeño estudio que hicimos en el Hospital General Dr. Miguel Silva hace ya algunos años, con 7 años de biopsias, donde únicamente tuvimos 81 biopsias con diabetes mellitus tipo 2, con las que incluyen tipo 30 casos solo tenían los casos tenían solo nefropatía no diabética y 34%, perdón, 34 casos que equivalía a un 42% tenían nefropatía diabética más nefropatía no diabética. O sea que en total, en pacientes que tenían nefropatía no diabética, independientemente si era la única o aunada la nefropatía diabética, era más del 50% de los pacientes, ¿no? Y entonces esto siempre nos debe de quedar claro, ¿no? No todo paciente con diabetes es solo nefropatía diabética, independientemente del tiempo de evolución. Si bien sí hay mucha correlación con los estadios clínicos, pues también siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y aquí es donde vemos, toda esta fue la gama de lesiones que no eran nefropatía diabética que presentaron nuestros pacientes, ¿no? Incluso proliferativas extracapilares, nefropatía lúpica, amiloidosis, nefritis, nefropatías por oxalatos, bueno, una gran variedad de diagnósticos, además o solamente de la nefropatía diabética, ¿no? Y bueno, aquí este primer caso es un caso que quiero que el patólogo es el que siempre debe tener en cuenta, ¿no? Cuando tú recibes una biopsia renal, tienes que tener en cuenta que la historia de diabetes no siempre es proporcionada por el médico tratante. Y aquí sí tenemos que estar muy alerta. Este es un caso de una mujer, 52 años, que tiene un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, con sedimento con hematuria glomerular, 2 a 3 cilindros granulosos por campo, creatinina de 2 miligramos por decilitro, proteinuria de 5 gramos, ANAS y anti-DNA positivo, y el antecedente que su mamá también tenía lupus. Yo recibí la biopsia, aquí en esta foto micrografía panorámica, pues podemos ver que el túbulo intersticio está más o menos conservado, sí hay zonas donde se empieza a perder el patrón espalda con espalda, pero lo que nos llama la atención desde aquí es que los glomérulos ya se ven algo hipercelulares, ¿no? Y además de que están hipercelulares, sí tienen estos patrones pseudolobulados. Entonces, cuando nos vamos al mayor aumento, aquí vemos con esta tinción de Paz, pues sí vemos que hay zonas de hipercelularidad endocapilar de manera segmentaria, aquí se pierde el lumen capilar, hay bastantes células que ya no podemos definir si solamente son mesangiales, si son la hipercelularidad endocapilar, ¿no? Hay estos nódulos, tiene una configuración nodular, la hipercelularidad endocapilar, y que si nosotros nos vamos a recordar la nefropatía lúpica, pues perfectamente cabe en una clase focal, ¿no? O bueno, dependiendo el grado de glomérulos afectados. Luego vemos otros glomérulos, vemos la tinción de plata y aquí claramente se ve una configuración nodular y además una configuración nodular que no está dada únicamente porque haya hipercelularidad, son nódulos acelulares que están rodeados de células, el nódulo, además el nódulo pues son nódulos plata positivos, son de diferentes tamaños en este glomérulo y hay otros glomérulos que presentan esta ectasia del capilar, esta formación de microneurismas con eritrocitos al interior. Hay esta nodulación donde vemos que las células están ya localizando alrededor de los nódulos. Y esto empieza a llamar mucho la atención, ¿no? Dices, bueno, a mí me mandaron esta biopsia en una paciente con lupus y hay otro glomérulo donde encuentro esta lesión, ¿no? Vemos que hay hialinosis de ambas arteriolas, ¿no? Y entonces yo les decía, no hay nada patognomónico, pero cuando tú ves estas lesiones tienes que pensar que ese paciente, en este caso, pues que tiene diabetes, ¿no? Y aquí vemos cómo se empieza a laminar este nódulo, ¿no? Este pequeño nódulo. En la inmunofluorescencia, pues vemos IgG, que tanto es positivo de manera lineal en las membranas basales glomerulares, como también tiene positividad granular en áreas mesangiales, es positivo en las membranas basales tubulares, al igual que albúmina, pero vemos otros inmunoreactantes, el resto de los inmunoreactantes, y vemos, por ejemplo, IgA, que es granular mesangial, igual C1Q, incluso tiene
zonas con positividad subendotelial, y cuando vemos, bueno, el resto de los inmunoreactantes tiene un patrón en casa llena. Entonces, digo, no me puedo casar con que esto solo es un lupus, porque estoy viendo características claramente de nefropatía diabética. ¿Qué hice en ese momento? Pues le hablé al nefrólogo, le digo, oye, la paciente tiene diabetes. Dice, sí, sí tiene diabetes de 4 años de diagnóstico, es una diabetes reciente, ¿no? Entonces, eso me abre completamente el panorama. El diagnóstico es una nefropatía diabética, clase 2B, ay, perdón, con un índice vascular intersticial de 4, coexistente con una nefropatía lúpica focal, ¿no? Entonces, esto es cosas como muy a tomar en cuenta, ¿no? Otra de las cosas que ya mencionaba, en el paciente con nefropatía diabética, pues antes no se realizaba la biopsia renal de manera usual, a menos que tuviera una presentación clínica típica, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta esto que decía, puede tener una nefropatía diabética más nefropatía no diabética, o únicamente incluso una nefropatía no diabética. Este es otro caso, un hombre, 43 años, antecedentes con padre y hermano con diagnóstico de diabetes mellitus. Él tiene el diabetes mellitus de 24 años de diagnóstico en tratamiento con insulina NPH, que inició su padecimiento 5 meses previos al ingreso al hospital con evacuaciones diarreicas hasta 4 al día, intermitentes, tuvo 2 meses náusea, vómito de contenido gástrico y edema de miembros inferiores y orina espumosa. Ingresó al hospital. Bueno, lo que podemos ver claramente es la creatinina que tenía el paciente, ¿no? Si bien no conocíamos su creatinina en estado basal, bueno, es una creatinina que llevó al paciente a iniciar hemodiálisis. A este paciente igual se le realizó, no voy a andar en la parte clínica, pero sí quiero andar en esta parte bueno, diagnósticos, ingreso, estos fueron sus diagnósticos, y se realizó una biopsia renal de este paciente. Y esto es lo que vemos, ¿no? Cuando vemos los glomérulos, vemos, pues sí tiene expansión mesangial. Aquí vemos con la tinción de plata. Tiene engrosamiento de las membranas basales glomerulares. Esta expansión mesangial no tiene una configuración nodular propiamente. Hablaremos de una esclerosis mesangial difusa. Y lo que sí llamaba mucho la atención cuando vamos al túbulo intersticio es la presencia de estos cristales, que son cristales incoloros. Aquí los podemos ver, cristales incoloros, muchos de ellos con esta forma en abanico. Son insolubles, dado que los estamos viendo aquí en el proceso, después del proceso histológico, tienen esta forma en abanico, incoloros, que además tienen levemente reacción celular a su alrededor. Aquí vemos a mayor aumento estos cristales, esta forma muy bonita de esta forma en abanico. Incluso cristales dentro del epitelio tubular. Aquí vemos, este es un cristal, aquí hay otro cristal. Y que cuando son vistos con la luz polarizada son cristales birrefringentes, ¿no? Tienen birrefringencia vistos por luz polarizada. Entonces, en este caso, bueno, esta fue su inmunofluorescencia, lo que ya esperábamos para un paciente con nefropatía diabética, IgG albúmina, el mismo patrón lineal en membrana basal tubular y glomerular. Y bueno, el diagnóstico de este paciente es una nefropatía diabética clase 2B con un índice vascular intersticial de 6 y una nefropatía por oxalatos. Entonces, esto correlaciona claramente con el nivel de creatinina que tenía el paciente, ¿no? Y bueno, este último caso, el caso número 3, este es un hombre de 70 años con diabetes mellitus y obesidad. Desconocemos el tiempo de evolución de la diabetes, que se presentó con síndrome nefrótico, con proteinuria de 12 gramos en 24 horas. Entonces, cuando vemos la biopsia, en este glomérulo visto con la tinción de Paz, bueno, podemos ver si hay expansión mesangial, incluso hay configuración nodular, tiende a la nodulación esta expansión mesangial. Hay engrosamiento de las membranas basales glomerulares, ya les mencionaba yo, si comparamos esta membrana basal glomerular con esta membrana basal tubular, pues claramente está más engrosada. Y entonces esto obviamente nos va correlacionando, ¿no? Con la nefropatía diabética. Es un paciente con diabetes, tiene expansión mesangial, con tendencia a la nodulación, tiene un poco de hipercelularidad aquí nada más, pero es más la expansión, es más la matriz que la hipercelularidad. Tiene engrosamiento de la membrana basal glomerular, aquí otro glomérulo igualmente, con este engrosamiento visto con la tinción de Paz. ¿Y qué pasa cuando vemos la tinción de plata, no? Aquí cambia la perspectiva, ¿no?
ya dejamos de lado el que sí tiene derecho a tener la membrana basal glomerular engrosada porque tiene diabetes, tienen entonces una nefropatía diabética. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos con la tinción de plata estas alteraciones en la membrana basal glomerular, donde vemos que hay la formación de proyecciones perpendiculares a la membrana basal glomerular, o sea, esto es en la parte externa de la membrana basal glomerular. Estas proyecciones perpendiculares forman espículas, además, así en cortes tangenciales, vemos los defectos de llenado de la membrana basal glomerular, y entonces esto, pues, a todo el que yo le diga que tiene espículas o tiene spikes, pues todo el mundo entiende, ¿no? Esta es una glomerulopatía membranosa, y aquí vemos claramente la formación de las espículas, los defectos de llenado, lo que conocemos como los holes o los huecos en la membrana basal glomerular, y que son perfectamente vistos en la tinción de plata, y como ya lo he mencionado, estos huecos que vemos aquí y no son otra cosa más que complejos inmunes que no se tiñen con la tinción de plata, y estas espículas que vemos aquí, pues es la reacción que tiene esta membrana basal glomerular a la presencia de complejos inmunes subepiteliales o en el lado, en la parte externa de la membrana basal glomerular. Cuando se realizó la inmunofluorescencia, pues vimos la positividad granular para IgG, es un granular fino y grueso, incluso subepitelial, incluso también algunas zonas mesangiales con depósito granular de IgG. La tinción para plados y trombospondina fueron negativas. Y bueno, la microscopía electrónica, pues podemos ver, esta es la membrana basal glomerular, esta es la luz endotelial, aquí tenemos los procesos podocíticos, que por cierto tienen algo de obliteración, y lo que vemos es la membrana basal glomerular engrosada, la presencia de depósitos electrón densos dentro de esta membrana basal glomerular, y en el lado subepitelial, y aquí vemos cómo está el depósito y la reacción de esta membrana basal glomerular. Esto es lo que nosotros vemos en la microscopía de luz con la tinción de plata, pues como las espículas o las spikes, que son las proyecciones perpendiculares para tratar, donde la membrana trata de rodear estos complejos inmunes, ¿no? Entonces, igual manera, ¿no? Es una glomerulopatía membranosa secundaria asociada o coexistente con una nefropatía diabética clase 2A con un índice vascular intersticial de 3, ¿no? Entonces, estos casos cortos que presentamos, obviamente no era ahora una sesión para ir haciendo una discusión de qué más le faltaba pedir, qué pensaban los demás. Es una presentación de casos para poder dejar en claro en esta idea mundial del riñón, siendo la nefropatía diabética la causa más común de enfermedad renal crónica, pues que la diabetes afecta a todos los compartimentos estructurales del riñón, que es muy importante la evaluación histológica renal en los pacientes con diabetes mellitus, que el reconocimiento de todas las lesiones y contar con un sistema de evaluación que incluya todas las lesiones, tanto glomerulares como tubulointersticiales, pues es fundamental para considerar el pronóstico renal, y que siempre debemos de tener en cuenta que hay otras alteraciones renales diferentes a la nefropatía diabética en los pacientes que cursan con diabetes mellitus y que pueden ocurrir de manera simultánea o que se pueden presentar por sí solas. Y esto es lo que nos lleva a concluir, pues, que si tenemos estos puntos, podemos cumplir con los objetivos de dar un diagnóstico adecuado, un tratamiento adecuado para que el paciente pueda vivir bien con su enfermedad renal. Muchas gracias. Excelente, Blanquita. Yo creo que el tema está bastante bonito porque no es práctica común, o en todo caso, muchas veces, y dependiendo de la escuela, los pacientes diabéticos no son biopsiados tan frecuente como deberían, ¿no? Muchas veces nos confiamos y decimos del lado clínico, oh, no, yo creo que esto es simplemente producto de la diabetes. Cuando yo me entrenaba me decían, si no ves nefropatía diabética es que no estás biopsiando suficiente. Si solo llegas a ver glomerulonefritis es porque no estás enviando suficiente. Hay muchos casos en los cuales se te está pasando, ¿no? Y el doctor Álvarez nos va a hablar un poquito más sobre cuál es la experiencia y cuál es el conocimiento que tenemos del tema, ¿no? Bueno, pues nos toca entonces hablar de varios aspectos clínicos. Por supuesto, dentro de la charla tenemos algunas coincidencias con las
las clasificación y los cambios histológicos ya mencionados por la doctora en la charla previa, vamos a enfocarnos básicamente a quién le tenemos que hacer biopsia de nuestros pacientes diabéticos. Y bueno, para resolver esa duda, comenzaremos con la pregunta de cuál es la evolución que nosotros esperamos en un paciente con nefropatía diabética. ¿Cuál es la evolución habitual? Bueno, sabemos que hay cambios metabólicos, sabemos que hay cambios en la hemodinamia glomerular y que los cambios histológicos definitivamente que aparecen ya de forma tardía, especialmente en la diabetes tipo 2. Si nosotros recordamos aquellos esquemas clásicos, no sé si están viendo mi presentación porque como que tengo duda. No, doctor. No, ¿verdad? No, lo Perdón. escuchamos, pero la presentación no se ve. A ver, déjenme ver entonces qué pasó. Perfecto. Muy bien, entonces nos vamos a enfocar básicamente aquí tenemos que realizarle biopsia dentro de nuestros pacientes diabéticos que tenemos. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la evolución que nosotros esperamos? Y les mencionaba justamente que los cambios metabólicos no se producen a la par de los cambios en la hemodinamia glomerular y, por supuesto, los cambios histológicos en la biopsia suelen presentarse de forma mucho más tardía. Si nosotros recordamos los esquemas básicos de la historia natural de la enfermedad, descritos por Mogensen y posteriormente por muchos otros, nosotros podemos clasificar la historia natural pues en esas 5 etapas. La primera, que es cuando existe esa hiperfiltración, después esa etapa silente y posteriormente cuando aparece la proteinuria, pues la declinación de la función renal de forma gradual. La proteinuria en las primeras etapas, pues prácticamente no hay nada, pero conforme va avanzando, pues obviamente va a ir aumentando hasta en la etapa 4 en la que podemos tener un síndrome nefrótico manifiesto. Y bueno, esto se va a ir acompañando de alteraciones a nivel histológico. Este es un glomérulo de un paciente de los que hemos biopsiado nosotros, un paciente con nefropatía diabética, creo que tiene cambios muy floridos, pues tiene obviamente hipercelularidad mesangial, puede tener la presencia de microaneurismas, puede tener los nódulos de Kimmel-Wilson, que ya explicó perfectamente la doctora. Podemos tener además dialinosis arteriolar y podemos tener algunas otras alteraciones como la gota subcapsular que ya mencionó. Esta es la clasificación que ya explicó perfectamente la doctora, por lo tanto no la vamos a repetir. Y en imágenes, pues inicialmente no hay una alteración, pero conforme va avanzando el daño por diabetes, el primer cambio es el engrosamiento de la membrana basal glomerular, que en la microscopía de luz obviamente no nos va a dar ninguna alteración, pero que cuando lo vemos en la microscopía electrónica, si nosotros podemos comparar la membrana basal glomerular normal con una membrana basal glomerular engrosada de un paciente diabético, pues el cambio es muy notorio, ¿no? Visto en otra imagen de microscopía electrónica, fíjense cómo cambia de una membrana basal normal a una membrana muy engrosada en un paciente con nefropatía diabética. Posteriormente, pues viene la expansión en el mesangio, lo que constituye la clase 2A y la clase 2B. En la clase 3, pues la aparición de los nódulos de Kimmel-Wilson, que se ven muy claros en esta diapositiva. Y finalmente, pues la etapa 5 en la cual hay esclerosis global. La doctora mencionaba, y es muy importante, que en esta clasificación sí se toma en cuenta la fibrosis intersticial y atrofia tubular, así como los cambios vasculares. Recuerden que en lugar de tener una corteza normal, pues empezamos a tener cierto grado de fibrosis o atrofia tubular muy marcado y el daño vascular que debemos de buscar de forma intencionada en todos nuestros pacientes diabéticos, ¿no? Ahora, volviendo a la historia natural de la enfermedad, nosotros podemos ver que los cambios tanto en el filtrado glomerular como en la albuminuria se van a ir acompañando de los cambios histológicos. Obviamente en las primeras etapas no vemos más que el engrosamiento de la membrana basal glomerular, posteriormente aparece la expansión mesangial, cada vez más marcada hasta que se forman los nódulos de Kimmel-Wilson, que generalmente aquí es cuando el paciente ya está francamente nefrótico. Y pues si no logramos manejarlo o contener el daño, pues vamos a llegar finalmente a la esclerosis global, ¿no? Ahora, la primera pregunta es, ¿a qué pacientes le vamos a tomar la biopsia renal? Bueno, existen muchas
muchos supuestos en este sentido, pero bueno, de forma general en la literatura se sabe que el tiempo de diagnóstico es muy importante. Cuando nosotros tenemos un paciente con menos de 5 años de diagnóstico de diabetes, esto incrementa la posibilidad de que encontremos una nefropatía, una enfermedad renal no diabética. Si tiene más de 10 años, es probable que sea una enfermedad, una nefropatía diabética. La disminución del complemento es un dato que no tendría por qué estar presente en un paciente con nefropatía diabética. Por lo tanto, al encontrarla, pues nos puede indicar que puede tratarse de una enfermedad renal no diabética. La progresión de la proteinuria de forma muy veloz o acelerada que no corresponde con el tiempo de diagnóstico puede ser otro de los indicios que podemos tomar en cuenta. Por supuesto, la proteinuria nefrótica con una hemoglobina glucosilada normal, es decir, aquel paciente que se está cuidando mucho y a pesar de eso tiene una proteinuria nefrótica que avanza rápidamente. Los inmunológicos o todos los marcadores tumorales, por ejemplo, pues si encontramos ANCAs positivos, no tendríamos por qué encontrarlos y nos puede levantar un poquito la sospecha de que se puede tratar de alguna otra entidad. La rápida progresión de la enfermedad renal crónica también puede ser otro de los factores que debemos de tomar en cuenta para decidir el realizar una biopsia. La hematuria glomerular o la presencia de sedimento activo con cilindros eritrocitarios, con dismorfismo eritrocitario, puede hacernos sospechar de una glomerulopatía primaria. La proteinuria, este es un aspecto un poquito controvertido a la luz de las evidencias actuales, porque generalmente se recomendaba que la proteinuria arriba de 5 gramos es la que nos podría hacer sospechar de una enfermedad renal no diabética. Sin embargo, ahorita que veamos los estudios, nos daremos cuenta que en muchas de las series, por el contrario, el tener una proteinuria subnefrótica es lo que te incrementa más la posibilidad de una enfermedad renal no diabética. Y por supuesto, la ausencia de retinopatía diabética, hay muchos estudios en este sentido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué pacientes realizamos la biopsia? Pues debemos de identificar comportamientos atípicos tanto en el filtrado glomerular como en la albuminuria. Si nosotros tenemos un descenso del filtrado glomerular que no corresponde con la historia natural de la enfermedad, por supuesto que tenemos que tomar en cuenta la posibilidad de una biopsia. Y por el contrario, si encontramos un incremento en la proteinuria de forma muy temprana y muy marcada, eso nos puede encender un poco las alarmas y sugerir que requiere de alguna biopsia. Entonces, el tema de biopsiarlo o no biopsiarlo siempre va a ser un tema de atender las recomendaciones que existen. Las recomendaciones mayores generalmente es que cuando existe la sospecha de alguna otra enfermedad sistémica, por ejemplo una vasculitis, pues se considera que se pueda realizar la biopsia. En casos de lesión renal aguda, en casos de hematuria glomerular, síndromes nefróticos o proteinurias subnefróticas en pacientes que tienen menos de 5 años de diagnóstico de la diabetes y que tienen ausencia de retinopatía. Como recomendaciones menores, pues microalbuminuria sin retinopatía, el rápido incremento de la proteinuria y el incremento de la proteinuria si el diagnóstico es menor a 5 años. Ahora, esas son las recomendaciones que existen en la mayoría de las revisiones que podemos tener acceso. Pero bueno, analizando los más importantes, el tiempo de diagnóstico de la diabetes es uno de ellos. Si ustedes pueden observar algunas de las series publicadas, siempre hay diferencia entre el tiempo de diagnóstico de la nefropatía diabética, que habitualmente es más de 10 años, y el tiempo de diagnóstico de la diabetes en la enfermedad renal no diabética. En este caso, generalmente son 5 años o menos. En todos estos estudios, fíjense cómo las diferencias fueron estadísticamente significativas. Si nosotros lo vemos en un gráfico, podemos observar en rojo los pacientes o el promedio de tiempo de diagnóstico de diabetes en los pacientes con nefropatía diabética, a diferencia del verde, que son los pacientes que tienen una enfermedad renal no diabética. Entonces, entre más temprano sea la alteración en la proteinuria o en la función renal, entre más temprano en el diagnóstico, pues puede ser que se trate de una enfermedad renal no diabética. Y cuanto más tiempo pase con el diagnóstico de diabetes, la posibilidad de nefropatía diabética se incrementa de forma sustancial. Entonces, más de 10 años de diagnóstico, pues incrementa la posibilidad de nefropatía diabética. Menos de 5 años, pues incrementa la posibilidad de una enfermedad renal no diabética. Si nosotros podemos observar la aparición tanto de la nefropatía diabética como de la enfermedad renal no diabética, en los casos de LRA, esta es una serie de Nueva Zelanda, podemos observar que la nefropatía diabética, entre más años de diagnóstico tenga
el paciente de diagnóstico de diabetes, pues se va a incrementar más su posibilidad. Entre menos años tenga de diagnóstico de diabetes, pues va a incrementar la posibilidad, pero de enfermedad renal no diabética. Y por supuesto, también con el pasar de los años, obviamente la reserva funcional renal disminuye y la posibilidad de que exista lesión renal aguda, como lo muestran muchas de las series, pues también se va incrementando. Ahora, la retinopatía diabética. Ustedes pueden observar aquí la mayoría de los estudios que están publicados y podemos observar como siempre existe una diferencia. Cuando hablamos de enfermedad renal no diabética, el porcentaje de pacientes que tenían retinopatía diabética identificada por el oftalmólogo es bastante menor en comparación de la nefropatía diabética. Aunque hay algunos estudios que no lo corroboran, la mayoría sí consensan ese sentido. Ahora, no solamente es saber si tiene retinopatía diabética o no, sino la severidad. Entre mayor sea la severidad de la retinopatía diabética, también mayor es la posibilidad de que el daño histológico en la biopsia renal se incremente. Por eso es muy importante el no obviar esta exploración. La hematuria. La hematuria, como todos sabemos, depende siempre del criterio que hayan tomado en las diferentes series. Hay quienes tomaron más de 3 o más de 5 hematíes por campo y pues dependiendo de este criterio que hayan utilizado, pues van a encontrar más o menos casos de hematuria, ¿no? Los casos son un poquito, las series de casos, perdón, son un poco controvertidas porque hay muchas como estas que están en este cuadro que sugieren que sí se incrementa mucho la posibilidad de una enfermedad renal no diabética cuando tenemos presencia de hematuria, pero hay muchos otros estudios que también dicen lo contrario, que no encontraron alguna diferencia entre los grupos de nefropatía diabética y el de enfermedad renal no diabética. ¿Qué hay en cuanto a la proteinuria? La magnitud de la proteinuria. Hay dos maneras en las que lo miden la mayor parte de las series. La primera es ver qué porcentaje de los pacientes incluidos en cada grupo tenían proteinuria nefrótica y en este sentido estos estudios realizaron eso. Y generalmente encontramos que, a diferencia de lo que les mencionaba, que muchos de los pacientes que nosotros decíamos que podían sospecharse de enfermedad renal no diabética porque tenían más de 5 gramos, la mayor parte de estos estudios sugiere que más bien la proteinuria subnefrótica es la que se relaciona con enfermedad renal no diabética. En esta otro cuadro se observa justamente eso. Ustedes pueden ver cómo ya cuando la proteinuria la medimos en gramos en 24 horas, en la enfermedad renal no diabética, vean los promedios, 2.9, 2.8, 2.7, 1.71 gramos de proteinuria en 24 horas, a diferencia del grupo con enfermedad renal diabética, en el cual la cantidad de los promedios de proteinuria en 24 horas, en la mayor parte de los casos son mayores a 4 gramos. ¿Sale? Acá hay algunos otros estudios. En estos otros no se encontró diferencia. O sea que la proteinuria como tal, el decir que si tiene más proteinuria o menos proteinuria incrementa o disminuye mucho la posibilidad de que se trate de una enfermedad renal diabética o no diabética es un poco controvertido. Entonces no es una herramienta que nos sea tanto de utilidad como sí lo es el tiempo de diagnóstico, como sí lo es la retinopatía diabética y quizá un poco la hematuria. Ahora, otro aspecto que tenemos que analizar son los niveles de complemento y por supuesto el panel inmunológico. En esta serie norteamericana ustedes pueden observar que se encontró diferencia, es decir, si nosotros encontramos un complemento bajo no tendríamos por qué encontrarlo así en una nefropatía diabética en términos generales. Si encontramos ANCAs positivos, antinucleares positivos, pues por supuesto que nos indica que puede tratarse de una enfermedad renal no diabética. Ahora, ¿por qué tiene importancia diagnosticarla? Porque tiene importancia decir que es una enfermedad renal no diabética y no es una nefropatía diabética como la conocemos. Bueno, porque el pronóstico tiende a ser muy diferente. Si nosotros vemos la sobrevida renal en los pacientes que tienen una enfermedad renal no diabética, es mucho mejor la supervivencia renal en comparación de los pacientes que tienen una nefropatía diabética y aún mejor que los que tienen alteraciones mixtas, es decir, una combinación entre cambios de nefropatía diabética más enfermedad renal no diabética. La supervivencia del paciente también es diferente y
obviamente en el grupo que mejor resultado obtiene es en el que logramos diagnosticar enfermedad renal no diabética aislada. Y bueno, en este estudio de Nueva Zelanda también lo dividieron en la presentación clínica, si era aguda o era crónica, y notaron que eran diferentes las sobrevidas renales cuando lo separaban en estos dos grupos. Entonces sí tiene importancia porque nosotros podemos encontrarnos una glomerulopatía que podamos resolver, una glomerulopatía primaria, por ejemplo, y modificar claramente el pronóstico del paciente. Ahora, ¿cómo balancear el riesgo y el beneficio de la realización de la biopsia? Pues hay muchas situaciones a favor, que tengamos un diagnóstico específico, que tengamos manera de establecer un pronóstico con los hallazgos histológicos, nos permite además investigar el comportamiento de la enfermedad en nuestra población y, por supuesto, clasificar a los pacientes por si queremos meterlos a ensayos clínicos. Ahora, los contras, pues los pacientes con edad avanzada, pues es difícil tomar esa decisión de hacerles la biopsia. Muchos de ellos utilizan antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes. El tema de la obesidad relacionado con la diabetes también es otro punto a considerar y, por supuesto, el costo extra que desencadena el tener que dejar al paciente un tiempo más. Entonces, todo esto lo debemos de balancear para ver si decidimos hacer la biopsia o no. Uno de los miedos principales es si los pacientes con diabetes se complican más o tienen más complicaciones que los pacientes que no tienen diabetes al realizar la biopsia. Este estudio es un estudio chino y vean cómo los hematomas en todas sus variedades, grandes, pequeños, sintomáticos o las hematurias macroscópicas, no son diferentes entre este grupo de 130 diabéticos biopsiados con los controles que fueron 150. Revisando los hematomas a lo largo de las horas durante el primer día de realización de la biopsia, pues vemos cómo, pues si bien presentan hematomas menores, muchos de los pacientes en realidad no pasa a mayores y no hay diferencias con el grupo control, de tal forma que el realizar una biopsia no incrementa o no es peor en el paciente diabético que en el paciente no diabético. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades renales no diabéticas más frecuentes a nivel mundial? Bueno, si nosotros revisamos las series, por ejemplo, las series norteamericanas, observamos cómo la enfermedad renal, la nefropatía diabética, la encontramos en un poco más del 50% de los casos, en comparación de la enfermedad renal no diabética, que la encontramos en poco más del 30%. Hay una cantidad nada despreciable de pacientes que tienen unas lesiones mixtas. Si nosotros vemos cuál es la más frecuente en Estados Unidos de América, pues observamos cómo la focal y segmentaria es la más frecuente, seguida quizá por IgA, cambios mínimos y aquellas por inmunocomplejos. Por acá están también las membranosas que también están presentes en la serie, pero sí se sabe que la más frecuente en Norteamérica es la focal y segmentaria. En el caso de Europa, nosotros podemos observar cómo el porcentaje de pacientes que biopsian ellos y que tienen solo cambios asociados a nefropatía diabética supera el 60% y la enfermedad renal no diabética la encuentran solamente en el 31% y solamente un muy pequeño porcentaje de casos pues tienen lesiones mixtas. Estos son los datos de todas las series y si nosotros observamos cuáles son las más frecuentes, pues encontramos datos variados, pero podemos observar cómo, sobre todo en España, lo más frecuente fue la nefropatía por IgA y en algunos otros como Inglaterra e Italia, pues la más frecuente fue la nefropatía membranosa. En África, pues encontramos de todo, ¿no? Pero bueno, en términos generales, en más del 50% de los pacientes que se biopsiaron, pues resulta que fueron con enfermedad renal no diabética y los diagnósticos más frecuentes pues son un poco variables, va desde la focal y segmentaria, los cambios mínimos, por acá la membrana proliferativa y algunas glomerulonefritis crescénticas. En el sur de Asia, o sea, hablando específicamente de India, Pakistán, Malasia, nosotros encontramos que la cantidad de pacientes que han sido reportados con enfermedad renal no diabética, de esos pacientes que han sido biopsiados, supera el 50% de los casos. Y vemos cómo en esta zona del mundo lo que encontramos es mucha nefritis tubulointersticial aguda en algunos de los casos. Hay algunos que tienen con mayor frecuencia casos de nefropatía membranosa y focal y segmentaria. También aquí se agregan en esta zona del planeta, pues las posinfecciosas, que son relativamente frecuentes en esta zona del mundo.
Y luego en el este de Asia y en el Pacífico, o sea, si hablamos de China, de Japón, de Corea, observamos cómo ellos, la mitad de los pacientes que están biopsiando tienen nefropatía diabética sola y menos del 40% encuentran enfermedad renal no diabética. Las más frecuentes, pues la mayoría esperaríamos que fuera la nefropatía por IgA y en muchos casos sí lo es, pero parece ser que hay más casos de nefropatía membranosa de los que podríamos haber esperado. En Oceanía, pues básicamente existe solamente esta serie de Nueva Zelanda. Ellos encontraron la enfermedad renal no diabética en 27% de los casos y la más frecuente pues fue la focal segmentaria. En nuestra queridísima América Latina, pues yo sé que hay muchos trabajos que se han hecho en los diferentes países. Lamentablemente pues no muchos los tenemos publicados. Ojalá y alguno de ustedes conozca alguno de sus países y nos los haga llegar para poder ir mejorando el conocimiento en esta área, ¿no? Pero bueno, esta es una serie colombiana y esta es una serie brasileña, que son las dos que están publicadas y disponibles en internet. Y observamos cómo el 44% de los casos pues tenían solamente nefropatía diabética. Y la más frecuente, pues en el caso de Brasil fue la membranosa, y en el caso de Colombia, pues había nefritis tubulointestinal crónica e IgA. Ahora, en términos generales y una manera de aprenderse esto en términos porcentuales, yo diría que cerca del 50% de los pacientes a los que les aplicamos todos estos criterios y los biopsiamos tienen solamente nefropatía diabética. Un 25% de los casos tienen una enfermedad mixta y solamente una cuarta parte tienen una enfermedad renal no diabética. Esto es en términos generales para aprendérselo como pues como un porcentaje. Pero si lo revisamos de forma fría con todas las series que ya les mencioné, podemos observar cómo en términos brutos el 41.3% han sido solamente nefropatía diabética. Los casos mixtos han ocupado solamente 18.1% y la enfermedad renal no diabética puede llegar hasta el 40% en términos generales, aunque la variabilidad, como ustedes la podrán ver, es altísima, ¿no? Entre una serie y otra. Ahora, ¿cuál es la más frecuente entonces en cada zona? En términos generales, todos pensamos que la glomerulopatía la glomerulopatía primaria más frecuente en cada una de las zonas geográficas es la que es más frecuente en pacientes también que no son diabéticos, ¿no? De forma tal que esperaríamos que en Norteamérica la focal segmentaria fuera la más frecuente, quizá en Europa la membranosa y en Asia la IgA, pero de acuerdo a todas estas series, aquí tienen un concentrado de cuáles son las más frecuentes, tanto cuando se presenta de forma aislada como enfermedad renal no diabética y en las formas mixtas. Y traduciéndolo al mapa, pues vemos que en Norteamérica efectivamente se conserva que la focal segmentaria es la más frecuente, en Europa, en el norte de África y sorprendentemente en Asia hay mucha membranosa, más que IgA, que era lo que esperábamos, y en Oceanía la focal segmentaria. Esas son las más frecuentes por región. En México, pues ya les mostró algunos de los datos la doctora hace un momento. Yo les voy a mostrar solamente si sabemos cuál es la más frecuente en México, quizá vamos a saber o podemos inferir cuál es la más frecuente también en los pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, estos son datos del estudio Revolver que presentamos en el IMIN y podemos observar cómo la cantidad o más bien la glomerulopatía primaria más frecuente es la focal segmentaria, por lo cual intuimos que también es la más frecuente en pacientes diabéticos. Y eso pues ya creo que la doctora Soto por ahí ha realizado un par de estudios en ese sentido. La doctora ahorita nos acaba de presentar también otro estudio en el cual parece que la focal segmentaria es la más frecuente. Entonces, pareciera por estos datos que en México también la focal segmentaria, al igual que en Estados Unidos, es la más frecuente. En esta serie de nosotros podemos observar cómo tenemos más de 240 pacientes con diagnóstico de diabetes y que han sido biopsiados. Aún no hemos realizado el análisis cuidadoso de todos ellos, pero yo creo que va a ser una excelente área de oportunidad para nosotros, ¿de acuerdo? Ahora, todas las glomerulopatías nodulares en pacientes diabéticos son atribuibles a nefropatía diabética. Ya les habló algo de esto la doctora. Les quiero presentar 3 casos que hemos tenido nosotros dentro del hospital. Todos tienen en común que tienen unas proteinurias de 9, de 15, de 13 gramos, y quizá lo que los diferenciamos es un poquito el tiempo de diagnóstico. En este caso, el caso 2, 5 años de diagnóstico de diabetes.
Más allá de eso no tienen grandes diferencias, pero si observamos, pues observamos esa tendencia a formar nódulos en las 3 biopsias, tanto en la hematoxilina y eosina, y empezamos a notar diferencias en la tinción de PAS, porque en este caso son nódulos PAS positivos. Acá parece que no se pinta tan bien, entonces, aunque en algunas zonas sí, parece que también son PAS positivos, y en el caso inferior son PAS negativos totalmente. Estas son la tinción de masón de cada uno de los casos, y la plata es también muy útil, al igual que el PAS. Vemos como en este caso es muy positivo, o sea, muy argentofílico. En este caso no se pinta con la plata, y en este aún lo hace mucho menos. Si vemos el rojo Congo, pues era lógico pensar que esta de abajo era la que iba a salir positivo. Y en el caso de las microscopías electrónicas, aquí tenemos microfibrillas, estas de 8 a 12 nanómetros, de forma aleatoria, estas con una vaga subestructura entre 18 y 22 nanómetros. Y si recordamos esta diapositiva muy buena del NEPSIM, podemos observar cómo el tamaño de las fibrillas es importante para este tipo de enfermedades. ¿A qué vamos con todo eso? Que no todas los nódulos en pacientes diabéticos son por nefropatía diabética. En este caso, el caso 1 era nefropatía diabética, el caso número 2 era una nefropatía fibrilar, y el caso número 3 era una amiloidosis. Estos son la utilidad de cada una de las tinciones en cada uno de estos casos, como ustedes ya lo recordarán. Y bueno, finalmente, pues les quiero mostrar únicamente las diferencias entre la nefropatía diabética y la enfermedad renal no diabética, ¿no? Generalmente la no diabética, pues es de un inicio rápido, de una progresión rápida, tiene un diagnóstico de diabetes menor a 5 años. En el análisis del sedimento, pues hay sedimento tradicionalmente activo con hematuria glomerular. Generalmente la retinopatía se encuentra ausente. Puede haber disminución del complemento. La proteinuria en términos generales se considera que debe de ser más alta que en los casos de nefropatía diabética. Y bueno, los inmunológicos pueden ser positivos, y por supuesto la hemoglobina glucosilada tradicionalmente es normal porque están bien controlados, ¿no? A diferencia de la nefropatía diabética, que tiene todo lo contrario. Entonces, si yo tuviera que elegir una serie de mensajes o de puntos para que quedaran claros de esta charla, es que los pacientes diabéticos también tienen derecho a tener glomerulopatías primarias y secundarias que no sean nefropatía diabética. Los candidatos a biopsia tienen que ser aquellos de comportamiento atípico, diagnóstico de diabetes menor a 5 años, sin retinopatía, con proteinuria que no corresponde a la evolución de la historia natural de la enfermedad, la presencia de hematuria glomerular, los marcadores inmunológicos positivos, la hipocomplementemia. En caso de que exista una duda razonable, por supuesto que debe de tomarse la biopsia debido a las implicaciones pronósticas que ya mencionamos. Y pues la enfermedad renal no diabética más frecuente en cada región es diferente y depende mucho de los criterios de biopsia y de la epidemiología de las glomerulopatías en esa zona, ¿no? Las complicaciones atribuibles a biopsia renal en los pacientes diabéticos no son mayores a los pacientes no diabéticos, de forma tal que si esa es parte de nuestro miedo, pues debemos de erradicar esa manera de pensar. Y pues si tenemos pacientes que sean candidatos a biopsiar, no lo dudemos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora Blanca. Pues en realidad este es un tema que habíamos elegido porque pues es la causa principal a la enfermedad renal. La diabetes es la causa de enfermedad renal crónica, y pues el lema es viviendo bien con enfermedad renal crónica. Sin embargo, dado el nuevo conocimiento que tenemos, las nuevas técnicas que estamos desarrollando en Latinoamérica, que yo creo que es uno de los países que sí batallamos bastante en inmunofluorescencia o en microscopía clínica. Esos son los mensajes para llevarse este día del riñón, ¿no? O sea, que hay que sospechar, ¿cuándo hay que sospechar que un paciente con diabetes tiene algo más, ¿verdad? Porque evidentemente, como lo mostró el doctor Álvarez, podemos ayudarle al paciente y disminuir la progresión rápida de la enfermedad renal hacia una enfermedad renal terminal. Y como pues la doctora Blanca también nos apoyó a la parte de nefropatología, pues no todas las enfermedades nodulares en la patología renal, ¿verdad? Son
nefropatía diabética. Pues quiero agradecerles a GLOMCON, quiero agradecerle a la doctora Blanca, al doctor Luis Enrique Álvarez, el apoyo que han estado dando hacia los proyectos que intentamos llevar a cabo. Y pues bueno, si el auditorio tiene alguna pregunta o si alguno de los demás anfitriones quisiera dar algunas palabras, pues bueno. No, pues muchas gracias, Abel. Creo que ha sido una sesión, a mí me gusta mucho la nefropatía diabética y creo que con la parte del doctor Álvarez, pues estamos en un todo, ¿no? Tenemos siempre que conjuntar lo clínico, lo patológico, conocer la experiencia en diferentes centros, pues eso es como lo más bonito. Y pues esperemos que para todos haya sido provechosa, que para todos recordemos por qué estamos el día de hoy aquí reunidos, el Día Mundial del Riñón. Bueno, sigamos trabajando día a día por el bienestar de los pacientes renales, como ya lo mencionaba Abel, pues nuestra filosofía en GLOMCON Latinoamérica es llevar el conocimiento, hacer redes profesionales, a todo Latinoamérica, ¿no? Y eso va a repercutir, obviamente, en el bienestar del paciente renal. Franco, ¿tú tienes algo que decir? Básicamente agradecer a Abel por la invitación, al doctor Álvarez y a Blanquita por haber hecho esta presentación muy pertinente. Yo creo, nosotros empujamos mucho lo que es microscopía electrónica, pero a veces nos olvidamos que empujar algo tan sofisticado, si es que no estamos haciendo ni siquiera las biopsias a los pacientes que la necesitan, que es algo más fácil y más accesible, y de repente es algo que también deberíamos prestar atención, ¿no? Y el Día Mundial del Riñón habla sobre vivir con enfermedad renal. Nosotros quisimos coger este aspecto de la parte de diagnóstico, porque una enfermedad no diagnosticada es una enfermedad no tratada y el paciente va a progresar. Entonces yo creo que no deberíamos ser tímidos al momento de decidir que hay que hacer una biopsia si corresponde, independiente de los factores de riesgo crónicos que tenga el paciente. Muy bonita sesión. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias y pues bueno, un brindis, ¿verdad? Salud a Felicidades a todos. todos. Muchas Felicidades. gracias. Por este día y esperamos, vamos a subir a estos canales en Twitter, y pues bueno, en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos. Disfruten su noche y pues sigan celebrando y explicando que existe un día mundial hacia ¿verdad? Pues muchísimas gracias y nos vemos en nuestras siguientes charlas. Hasta luego, muchas Gracias, gracias. saludos a todos.